hay tres niveles del dinero: la perspectiva de gobierno, la perspectiva del mercado y la perspectiva personal. Cada uno de ellos tiene sus intereses propios, ¿no? El gobierno lo rige, lo decide. El mercado juega con esas normas y leyes y trata entonces de ofrecerle más bienes y servicios y Sí. productos a la gente. Entonces queda de uno también tomar decisiones apropiadas con respecto al dinero. ¡Salud, salud! Yo soy Luis Cones. Yo soy Luis Ocones, Un padre un hijo, que encontraron el negocio de la vida. Bienvenidos a este espacio dedicado a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos rato analizando la vida, analizando lo que está alrededor de nosotros, el comportamiento de la gente, cómo la gente actúa de una forma y cómo actúa de otra, y cómo el entorno termina condicionándolos. Y al final nos damos cuenta que hay algo que termina como moviendo el mundo, quieranlo o no. O sea, hay algo que todo el mundo en algún momento lo menciona, le guste o no le guste, dice, es que necesito, es que lo necesito. Y me encanta ese tema porque siento que tiene muchas formas de abordarlo, tiene muchas formas de entrarle positivamente, pero depende al final de la persona realmente, cómo él aborda ese tema y cómo trata de ponerlo a su favor o en contra, cómo lo ve positivamente o negativamente, cómo le afecta en su vida diaria y cómo hace para atraerlo. Claro. Y no perseguirlo, ¿no? Y no perseguirlo, porque al final del día, como tú dices, es algo que está en boca de todo el mundo, pero mucha gente no le gusta, hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta porque no ha conseguido la forma de encontrarlo, pero al final creo que depende de la persona, ¿no? Cómo la persona hace para Bueno, aparecerlo. bueno, ya ustedes saben de qué estamos hablando porque todos hemos tenido contacto con él, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero hoy aquí en el negocio de la vida queremos hablar del dinero. Y el dinero ha sido un sistema de creencias. Sí. Un sistema de creencias que ha estado instaurado en la mente de todos, eh, casi todos los países, desde hace mucho tiempo. Sí, porque si nos vamos al origen, inclusive antes del dinero, cuando no existía, digamos, una moneda, lo que había era un intercambio de cosas, ¿no? El llamado Claro. trueque. Trueque. Yo te daba un producto y recibía algo a cambio. Por ejemplo, si yo sembraba maíz y yo quería ¿cómo se llama? Caña de azúcar, lo intercambiaba. Sí, siempre ha existido esa necesidad de algo que valide ese intercambio, esa transacción entre un comprador y un vendedor. Claro, y en el interín hubo que definir algo que nos hiciera como iguales. Claro. Y vamos entonces a ponerle un valor a la banana, vamos a ponerle un valor al maíz, vamos a ponerle un valor a cada hortaliza, a cada espacio de tierra para como poder estandarizarnos. Claro, y con el paso del tiempo, bueno, mediante gobiernos, nuevas generaciones, se ha transformado ese intercambio, ese producto que hace que se realicen esas transacciones. Y bueno, hoy en día creo que hay mucha facilidad de tenerlo en manos, como antes no era fácil cargar un camión de maíz para poder intercambiarlo. Pero hoy en día se creó ese sistema que, bueno, es el dólar, monedas internacionales que hacen El euro, posible, lo que sea. claro, que hacen posible ese intercambio y esa divisibilidad fácil, esa portabilidad para poder hacerlo más efectivo, más llevadero. Sí, y bueno, y si seguimos avanzando y llegamos a esta era, ya ni siquiera necesitas tener un saco de billetes de Claro, moneda porque lo claro. tienes en tu teléfono. Y entonces comenzamos a hablar del dinero electrónico, pero ahí ya todavía no vamos a adelantarnos a ese punto, porque hay algo que es interesante del dinero. Y es que, o sea, la gente, de acuerdo a su sistema de creencias, Ujú. cree que el dinero es a veces bueno o malo, porque evidentemente es una creencia, pero a mí me gustaría conocer un poco la definición de las personas que han sido realmente exitosas con el tema del dinero. O sea, personas que no sean discutibles, ¿no? Porque habrán algunos que dirán, bueno, pero él no tiene tanto, bueno, pero aquel no ha logrado aquello. Entonces me gustaría que comenzáramos por ahí, hablando de personas que han sido exitosas con el dinero y qué es lo que opinan acerca Sí, de la riqueza y todo lo que me genera, ¿no? encanta eso porque yo rescato de ese punto dos personas que para bien o para mal han influido en el mundo y tendrán muchas personas que
haters Claro, que detractores, tal sí. vez no están de acuerdo con sus ideas, sobre todo con uno de ellos, pero su definición me gusta porque creo que a partir de allí es el camino para poder abrirse a esa bonanza y a esa prosperidad económica, porque por allí comienza. Y esta idea, esta definición viene de Donald Trump, hoy en día obviamente presidente de los Estados Unidos, pero Querido, odiado. claro, muchos sentimientos encontrados con respecto a Donald Trump, pero antes de ser presidente fue es un empresario muy exitoso Sigue y siendo. siempre lo ha sido. Sigue siendo, sí. Y rescato una definición que de hecho la hablaron en una entrevista de Kiyosaki y Trump a propósito del estreno de su libro ¿Por qué queremos que seas rico? Ujú. Hace unos años atrás para CNN. Y Donald Trump definió riqueza de la siguiente manera. Ser rico es un estado mental principalmente. Es decir, si te sientes rico, eres rico si te sientes feliz. Si tú tienes una hermosa familia, eres rico. Y no necesariamente tiene que ver con el dinero. O sea, que él está diciendo que ser rico es tener una hermosa familia y ser rico es una condición mental. Mental. O sea, a ver. Por eso es que vienen las definiciones a veces tan ambiguas o Ujú. tan personales Ujú. de la gente en la que dice, pero es que yo me considero rico. Claro, tú te consideras rico de acuerdo a lo que para ti es riqueza. Ujú, Y, correcto. y esta es la definición de Donald Trump en un momento en el que era un empresario altamente exitoso, Claro, un hombre multimillonario, magnate. y entonces él va a otro nivel en donde dice, el dinero es un estado mental y el dinero tiene que ver con tu entorno, o sea, la familia. Y me encantó rescatar esta definición porque hoy en día, bueno, sabemos la personalidad que tiene Trump como presidente, que le disgusta a muchos, Eh, y puede parecer esas palabras que él dijo en ese momento como si no fuesen naturales de él, porque no sé si te imaginas a Trump hablando de familia, hablando de... No tiene ese perfil, pero por algo llegó a ser presidente, Claro, por claro. algo llegó a estar donde está, sea como sea, te guste o no su personalidad, lo logró. Sí, 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 sí. Y ahí es cuando yo digo que, o sea, si no cabe en tu mente, no cabrá en tu bolsillo. Y esto es importante entenderlo porque eh, si algo tienen en común las personas que han adquirido grandes riquezas Ujú. a nivel económico, a nivel de dinero, ha sido las personas que primero lo han soñado. Ujú. O sea, que han dicho, yo quiero dejar huella, yo quiero trascender, yo quiero de verdad que mi nombre sea recordado en la historia. Fíjate qué interesante, ¿no? Esas personas que han llegado a tener esos niveles de riqueza, en principio no han estado persiguiendo Claro, el dinero. claro. Y aquí es donde comienza esto interesante, porque perseguir el dinero es como colocar a la zanahoria que le ponen al burrito, ¿no? La zanahoria que le ponen al burrito. Es como tú piensas que en algún momento lo vas a lograr, pero no necesariamente esa es la vía para conseguirlo. Y yo creo que el problema allí es el que lo hablábamos en el capítulo anterior del cortoplacismo, porque lo hemos estado persiguiendo porque pensamos que nos tiene que llegar de inmediato. Y eso no es así. Leí en Instagram en estos días una persona que hacía una analogía que me parece súper interesante, en donde hablaba de ese cortoplacismo. Él decía que si él ofrece una mentoría en 1.000, 2.000 dólares, la gente se impacta porque dice que eso es demasiado dinero, que eso no es accesible, que ellos no tienen la capacidad para eso, pero no se han dado cuenta que pagando eso posiblemente se le abran más puertas a crear mucho más dinero. Entonces él comparaba ese ejemplo con qué pasaría si yo publico un post diciendo que voy a rifar 2.000 dólares. Si llega a 500.000 comentarios. Allí mismo las personas reventarían su Claro. post de comentarios porque quieren esa inmediatez. No quieren pagar primero un curso de 1.000 dólares que se te pueden convertir eventualmente en 10.000, 20.000 dólares de acuerdo a cómo emplees ese conocimiento, pero no, prefieres escribir, tardar todo el día escribiendo comentarios, comentarios, comentarios para que se llenen esos 500.000 comentarios y él te regale los 2.000 dólares. Claro, porque ahí entonces viene la idea de que es que yo estoy ganando. Esa es Ujú. una condición de los seres humanos, que los seres humanos necesitan sentir que ganaron. Entonces, hay un aspecto psicológico del dinero que es ahí cuando tú dices, es que está en oferta. Aquí en Estados Unidos eso abunda, ¿no? Es decir, te ves que está en descuento, es que no lo podía dejar pasar. Y ahí es cuando el empresario que está detrás se ríe y dice, lo logramos. Claro.
Porque está haciendo exactamente el mismo caso, el mismo ejemplo que con lo que hablabas ahorita del Instagram y de esa publicación. O sea, en lugar de decirte cuánto cuesta el producto, te está generando una falsa sensación de victoria, Claro, como que tú le ganaste a él o al sistema o a quien claro. sea, y entonces tú te ves beneficiado y apurado. Entonces, además te ponen un tiempo, un periodo, ¿no? Porque todo eso siempre tiene un periodo. Y esto es lo interesante del mercadeo y las ventas que entra en este juego también. Ujú. Pero, ajá, ya tenemos claro cómo en algún momento Donald Trump lo llegó a definir. Ahora, hay alguien que sin duda es una referencia para ti, y bueno, también para mí, cuando comenzamos a hablar de negocios, yo dije, esta es la persona que definitivamente tiene más claro cómo dar un salto de alguien que viene de un empleo, como era mi caso, muy bueno, muy lucrativo en el área de ventas, pero igual un empleo, igual con unas condiciones y una dependencia jerárquica dentro de la organización, a definitivamente tener un emprendimiento, luego tener un negocio, una empresa y bueno, llegar a ese tope de inversionista. Y es Robert Kiyosaki. Sí, y me encanta hilar estas definiciones de estas dos personalidades porque si bien la definición de Trump tiene mucho poder, no se puede quedar nada más en ese estado mental. Claro, Creo que tienes que comenzar por allí obligatoriamente. No claro. puedes pensar en tener si antes no lo tienes en tu cabeza. Y por eso quiero unirla con esta de Kiyosaki, porque él te dice, el que lo estaba entrevistando en CNN, le decía, Kiyosaki, ahora defínelo financieramente. Y él decía, riqueza es $1.000.000 en ingreso pasivo anual, estés trabajando o no. Y para llegar a ese punto tienes que, obviamente, producir, tener un modelo, un sistema de negocios que te permita eso. Sí, y ahí es importante aclarar lo de pasivo, ¿no? Porque eso hace la gran diferencia, ¿no? El pasivo se refiere a que de alguna forma el dinero esté andando y no dependa exclusivamente de ti, Claro, que fluya. que fluya. Claro, porque si tú eres un doctor o un médico muy reconocido, o un abogado, o un dentista muy famoso, evidentemente tú también puedes llegar a tener esos números en un país como este. El tema es que en el día que ese señor lamentablemente se enferme o tenga un accidente, hasta ese día ese señor produjo. Entonces, esa es la diferencia con respecto a tener un negocio pasivo. O sea, un negocio que definitivamente no dependa de ti y que él esté andando, pase lo que pase lo que te pase a ti, pues. Y es por eso que, por lo menos a mí, me apasiona este tema de las empresas y de las inversiones, porque mediante estos vehículos es que puedes lograr ese ingreso pasivo. Sí. Y obviamente al principio tienes un camino que tienes que vivir obligatoriamente. Hoy he escuchado a Carlos Muñoz diciendo que el fracaso es el camino al éxito. O sea, el Claro, fracaso, a claro. juro, te lo tienes que comer antes de llegar a donde quieres llegar. Pero muchas personas no entienden eso. Sí. Entonces, rescatando eso del ingreso pasivo, Kiyosaki también hablaba, más o menos como para ampliar esa definición, en su libro El cuadrante del flujo del dinero, que riqueza y realmente riqueza es cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar y todavía mantener tu estándar de vida. Y va perfectamente con la que él dijo en la entrevista de CNN, porque es básicamente eso, es Sí. cuánto ingreso pasivo tienes que te permita mantener todo el estándar de vida y todavía pagar tus gastos, tus biles, tu renta, Claro. y mantenerlo siempre. Y es importante porque entonces si hablamos de ingreso activo, significa que lo tienes en algo. Es decir, tienes un edificio, tienes un vehículo, tienes algo invertido en un activo que lo puedes vender, ¿verdad? Claro, Y eso se puede convertir. Pero claro, el ingreso pasivo se supone que deberías tenerlo contigo. claro. Bien sea efectivo, dinero constante y sonante, o sea, dinero en una cuenta bancaria, o sea, que sea algo que tú accedas de manera directa, sobre todo con ese punto de cuántos meses tú trabajarías o tú vivirías sin trabajar y sin hacer absolutamente nada con Claro, y son respecto a la esos empresa. activos los que te dan ese ingreso pasivo Claro. que te permita esta definición. Y ahí es donde viene el punto, porque entonces si esto es un negocio que genera ingresos, te Ujú. va a dar, por supuesto, ingresos pasivos y Claro, ahí viene el concepto de inversiones. claro. Ahora, lo interesante de esto es que cuando tú escuchas estas definiciones, sí, comienza por la mente, ¿no? Es un estado mental, comienza por uno y Sí, después viene una definitivo. fase de preparación donde tú tienes que estar preparado para poder entender qué es el dinero y cómo convertirte en una persona que se sienta libre Sí, financieramente. Ahora, esto a mí me apasiona mucho porque cuando yo tenía tu edad, yo era de los que solía pedirle a mi papá. O ok. sea, en mi estructura mental, digamos,
bueno, no, por X o Y razón, porque obviamente en gran medida tiene que ver conmigo, pero también en el ambiente donde yo me desarrollé, por X o Y razón, en mi mente no estaba este modelo que hoy tengo de decir, ok, si yo quiero esto, ¿qué negocio debo desarrollar para que me lo pague? Ok, ¿Qué fuente de ingreso puedo obtener o desarrollar para poder lograr eso? No tenía eso en la mente, ¿no? Entonces, lo mío era más depender de mis papás, depender bueno, si me podían dar algo, si me podían completar, mis tíos, y reunir, ¿sabes? Porque también ellos me empujaban a que mi única responsabilidad era estudiar. ok. Entonces, obviamente, si lo único que yo tenía que hacer era estudiar, era muy difícil pensar que yo iba a trabajar. En cambio, contigo ha sido completamente diferente. O sea, obviamente yo por una condición de crianza y por mis propias creencias, bueno, tú tienes todo lo que necesites de parte mío y todo lo que yo pueda darte. Pero lo interesante es que siento que tu modelo de ver esto es diferente. Claro, porque al final yo entendí que si bien van a estar mis padres allí para algún inconveniente, alguna emergencia, al final del día soy yo el que va a seguir adelante. Y al final uno no sabe con quién se va a quedar en caso de que ni Dios lo quiera, uno de mis familiares ya no esté conmigo. Claro, Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a claro. hacer con esa ayuda que ellos te estaban suministrando? Al final yo entendí que tengo que conseguir esa vuelta, esa manera de no caer en la carrera de la rata, que Sí. tenga que estar yo siempre persiguiendo, sino esa rampa que me impulse y obviamente después con habilidades y conocimientos que hay que adquirir en el camino, pues mantenerte en esa cima para no caer. Y al final lo que las personas no han querido entender es que todo gira en torno al dinero. Así no te guste decirlo, así pienses que puedes lograr sin tener dinero, está bien, pero no hemos entendido que todo lo que nos rodea es dinero. Sí. Todo, absolutamente todo, desde el piso que tiene tu casa hasta las paredes, la pintura de las paredes, hasta lo que estás comiendo en este momento. Si no lo compraste tú, alguien lo compró. Sí. Si te lo regalaron, alguien lo compró. Si te lo donaron, alguien lo compró. Y se compró con dinero. Sí, 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 sí. Inclusive si tú vas a un retiro de monjes tibetanos, el atuendo que tiene lo hizo Claro, alguien. Y claro, bueno, si se lo regalaron, como tú dices, alguien fabricó el hilo, alguien hizo la tela. claro, Es decir, alguien construyó, o sea, si ellos la construyeron, alguien le llevó bloques o le llevó para armar las casas, los techos, claro. las tejas. Es decir, el dinero, quiéralo o no, está presente en todo. Ah, ahí hay que marcar una diferencia porque entonces yo entiendo también, hay mucha gente que dice que el dinero es malo, por ejemplo. Ok, Yo entiendo eso porque si lo defines como que tú vives en función del dinero y lo único que te importa es el dinero, ok, ahí hay un problema. ok, hay algo que edificar y entonces yo entendería a las personas que dicen, bueno, pero es que a ese nivel puede llegar a ser malo. Bueno, eso yo lo Exacto. entiendo. También hay niveles que terminan siendo muy malos también cuando tú crees que no necesitas dinero para nada. Claro. Porque, bueno, a menos que tú te desconectes y vivas en una de caza, pesca y recolección, y aún así para cazar, pescar y recolectar, vas a necesitar en algún momento comprar algo, un fertilizante para tus hortalizas, una herramienta para poder arreglar la finca. Es decir, el dinero, así no lo quieras, está. Sí, y después de haber recolectado ciertas definiciones, ciertos pensamientos de personas que de alguna forma han logrado el éxito financiero, yo diseñé mi propia definición de dinero y siento que es la que siempre tengo en mente. Y para mí el dinero es el protagonista de una historia y esta historia es la vida. Es el protagonista de una historia el cual no tiene una característica absoluta, es decir, no tiene un valor absoluto. Las personas le ponen el valor de acuerdo a sus necesidades. Y al final las personas deciden si es bueno o es malo. Depende de ti cómo lo ves. Entonces, eh, si tú lo ves como bueno o malo, al final del día es una creencia mundial, es un sistema de creencias mundial que de alguna forma tienes que tener cantidades que te permitan a ti mantener un estándar de vida de acuerdo a lo que tú quieras. A lo que hayas definido tú. Claro, Para mí el dinero es una consecuencia, ok, es un vehículo para alcanzar las cosas. sí, Fíjate, yo he pasado, creo que por todos los picos de definiciones de dinero, ¿no? Bueno, obviamente cuando estaba muy chamo, sabía la importancia del dinero, pero no me preocupaba por generarlo, ok, ¿sí? Eh, Fue un poco más en la adolescencia,
ya entrando a universidad, sí, en las últimas etapas del high school, cuando entonces yo dije, pero yo en vez de comprarme una franela que me encantaban, ¿qué tal si le pido el mismo dinero a mi papá para entonces ir a un distribuidor que encontramos por allá en un lugar que nos las dejaba más baratas? Entonces yo podía comprar una, revenderla y comprar dos y revenderla, y con eso entonces ya tenía la que yo quería. O sea, de alguna forma fui creando como pequeños modelos de negocio, pero yo he pasado por todas las definiciones del dinero, porque Ok. después cuando entré en el mundo de las ventas y cuando pudimos cambiar nuestro estándar de vida oye, de una situación complicada a nivel económico, digamos limitada, restringida, ¿no? Porque la verdad que mis papás nos dieron todo, pues todo desde el punto de vista de lo básico, nunca nos faltó nada, pero nunca hubo lujos. Pero cuando yo pude cambiar esa situación, trabajando en ventas y dedicándole, bueno, mi tiempo, mi esfuerzo, mi concentración a eso, obviamente cambió mi perspectiva del dinero, porque yo pasé de tener limitaciones económicas a no tener ninguna limitación económica. Y obviamente eso todos nos vimos beneficiados en la Claro. familia. Hubo cosas tangibles que no mejoraron solamente mi calidad de vida, sino la calidad de vida de todos, que era un poco el norte. Pero después, en algún momento de mi vida, cuando ya lo tuve, llegué a entender que si tú no tienes un propósito definido con el dinero, si tú no tienes un plan, si tú no tienes una estructura organizacional, es como una empresa dedicada a administrar el dinero, y cuando me refiero a una empresa, no una empresa física, sino una organización que te permita entender cómo puedes seguir generándolo, entender cómo puedes preverte de situaciones, entender esa cantidad de cosas. Yo dije en algún momento, bueno, el dinero no es lo más importante, Ok, ¿sí? claro. En algún momento yo dije, el dinero no es lo más importante. Y entonces el dinero dejó de ser importante para mí. Y al dejar de ser importante, a pesar de que tenía, bueno, bastante dinero, bueno, la producción comenzó a bajar de alguna manera. Y entonces ahí cuando después yo dije, no, espérate, el dinero sí es importante, y ante la gran pregunta de si compra felicidad o no, yo la he respondido en varias etapas de mi vida de maneras distintas. En este momento, cuando creo que ya la experiencia acumulada ya suma canas y ya brota canas, me permite decir que es un instrumento, un vehículo para alcanzar las cosas que terminan haciéndome feliz a mí. Ok, sí, y me encanta esa definición que das del dinero porque me gusta rescatar de ahí el tema que hablas del plan, que de nada sirve tener mucho dinero si no tienes Sí, un propósito de lo que quieres lograr con eso. Y yo o sea, estoy en desacuerdo con las personas que dicen que no quieren tener mucho dinero porque entonces lo van a gastar todo. Pero es que si lo vas a gastar todo es porque no tienes un plan. claro, Y claro. es allí donde viene esa preparación, esa capacitación que necesitamos. Sí. Pero bueno, eso ya depende de cada persona y de cómo. Y probablemente esa gente no tenga todo el dinero porque no está preparada para tener ese dinero. Sí, y yo he llegado a escuchar a mentores que si bien suena fuerte, pero es la verdad. Lo que pasa es que hay que estar en un nivel ya muy alto para llegar a decir eso. Pero simplemente las personas que te dicen que no quieren el dinero es porque son pobres. Sí, Y suena duro. Yo todavía no tengo el nivel para poder referirme así porque todavía no he creado riqueza y no tengo el poder ni el protagonismo para yo cargarme con esa definición. Pero sí me gusta mucho esa definición porque la claro. tengo en la mente. Y es Claro, así. y bueno, lo que decía Jordan, ¿no? O sea, el que me reclame porque yo soy exigente, nunca ha ganado nada y nunca ganará nada. Es un Claro. loser, es un perdedor. Porque el tipo tenía tan altos los niveles de excelencia, o sea, buscaba tanto la perfección, que él decía que el que no fuese a su ritmo, le gustara o no, era porque no quería ganar, era un perdedor, ¿no? Sí, Entonces, creo que también va por ahí. Ahora, hay cosas que, independientemente de la creencia que tú tengas con respecto al dinero, lo veas bueno o malo, porque también hay algo ahí importante. Hay gente que dice que quiere dinero, pero conscientemente no, o sea, no está haciendo un proceso interno de verdad trabajar o generar formas de ingreso, ¿me entiendes? Tú puedes decir quiero claro. dinero, pero ¿qué haces diciendo eso? O tú puedes decir yo trabajo por plata, pero ¿qué haces con eso si no generas una estructura que sustente y que te permita generar fuentes de ingresos? Sí, y hablando de eso, de si el dinero compra la felicidad o no, me gusta hablar de ese video de Gran Cardone con la hija que nos disfrutamos hace unos días, en donde él estaba en su jet con su hija, bueno, ya él sí ya fue capaz de crear riqueza suficiente como para darse el lujo de hacer este tipo de videos,
Y él allí tenía una paca de efectivo, de billetes de $100, y a cada uno le escribe algo, bienes materiales, un avión, un Sí, apartamento, un reloj, vacaciones. vacaciones. Entonces él le decía a la hija, el dinero no compra la felicidad, pero y le comenzaba a sacar cada billetico de $100. Pero compra este jet, pero compra este reloj, pero compra las vacaciones, pero compra la cena con tu mamá, Te paga la educación. te paga la educación, te compra estos libros, te compra. Entonces, es lo que tú dices. Ahí te comienzas a dar cuenta que no se trata del dinero en sí, se trata de lo que te va a traer consigo y ya depende de cuál sea tu propósito de vida y tus metas. Sí, y eso lo hace también la preparación. Claro, Ahora fíjate, yo creo que como el dinero es algo de percepción, sí. de cómo yo lo percibo y qué puedo lograr con eso, y entonces se mete como muy emocional la cosa, ¿no? Sí. Yo creo que sería importante hablar también de como que las tres figuras que rigen principalmente el tema del dinero, Ujú. ¿sí? Porque entonces está la figura gobierno o institución financiera Sí, o el Ministerio de Finanzas, o sea, la persona o el organismo, la persona jurídica o el organismo responsable de manejar el dinero del país, porque ahí también hay un sí, punto. Cada país tiene una moneda. claro. Algunos repiten monedas como el caso de Ecuador con el dólar, pero y en el caso de la Comunidad Europea que se unifica a través del euro. Pero de alguna manera no es lo mismo una moneda que otra. Entonces, los gobiernos, digamos, ¿no? Sí. Están los gobiernos que de alguna manera tienen son los que rigen Sí, el digamos el valor. poder sobre Exacto. cuánto dinero va a estar disponible en las calles, cuánto dinero realmente va a tener, y ahí viene el segundo escalón, que Ajá. cuánto dinero va a tener disponible el mercado para ser transado. Y el mercado hace que de alguna manera lo que impone el gobierno termine haciendo esa fluctuación, Ujú, ¿no? Porque ujú, entonces, bueno, entra la mano del mercado, la mano invisible, oferta, demanda, es como una puja. Va ujú, empujando a ver ujú. hacia si sube, si baja, dependiendo de los bienes y servicios que se consumen. Pero si volvemos al gobierno, otra vez, hay algo que me llama mucho la atención, porque sea cual sea el sistema político que rige en el país, si nos vamos a economías capitalistas, como puede ser Estados Unidos y gran parte del mundo, o nos vamos a economías socialistas, como puede ser el caso de Venezuela, algunos países de Europa, Ujú. igual, en los dos casos, el gobierno tiene injerencia de manera directa en el valor del dinero. Claro, Porque en el caso del capitalista puede, como ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, inyectar dinero a la economía para levantar la producción, subsidiar algunos pagos, que para algunos puede ser considerado como una medida socialista, claro. pero digamos que es una decisión de inyectar dinero, o en el caso de los países socialistas es imponer control de cambio y decir, el dinero vale esto, mi Claro. moneda vale aquello. Sí, y al final creo que la tercera fase o el tercer grupo que digamos de alguna forma está involucrado en este juego del dinero es la persona. Sí. Pero la persona, si bien el mercado está compuesto de personas, obviamente empresas creadas por personas, pero en este punto te estamos hablando desde la persona interna, ¿sí? De lo que hablamos de la percepción, cómo tú, de acuerdo a el valor que le da el gobierno, de acuerdo a cuánto el gobierno pone disponible en las calles, cuánto inyecta con estas situaciones, cuánto no inyecta, cuánto dice que vale, no vale. Después, cómo juegas tú con esa fluctuación del mercado, cómo sientes tú cómo te adaptas y cómo haces que tu producto valga más, menos, pero es una percepción y tú eres el que va a decidir al final del día cómo lo ves. Y ahí es interesante porque fíjate, cuando llegamos a la persona, cuando llegamos a cómo la persona ve el dinero, ¿sí? Ujú. Nos encontramos con algo interesantísimo que es, yo nunca voy a poder tener ese monto. Eso es imposible, eso es demasiado dinero. Como siempre le digo a todos los vendedores y a toda la gente dedicada a hacer negocios, directores, gerentes, a ti no te puede sorprender una cantidad de dinero. Claro que no. Cuando tú estás vendiendo algo, a ti no te puede sorprender que el cliente haga billones de dólares. No te puede sorprender. Porque si a ti te sorprende, no cabe en tu mente. Y si no cabe en tu mente, tú no puedes ser un asesor de esa persona. Tú no puedes ser una persona que esté en ese círculo, ¿me entiendes? Sí, Y de ahí viene lo que hablábamos de cómo la gente con mucho dinero ve al mundo exterior. Pero entonces ahí en esa definición o digamos, en esa percepción de las personas ujú, de cómo ven el dinero están esas creencias de lo que sí, representa el dinero y de las experiencias que han tenido con el dinero, pero también está el yo
definir cuánto estoy dispuesto a pagar. Entonces mira cómo se combinan las cosas, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo necesito una franela. Ujú. Ah, pero una franela no es una franela Gucci o una franela Dolce Gabbana. Pero entonces el mercado hizo un trabajo de hacerme creer que yo necesito es una Dolce Gabbana o que necesito una Gucci. Y entonces una franela de pasar, de costar $10 o $5 o $1, se convierte ya en una franela de 300, 500, $1000, $2000, ¿me entiendes? Entonces, siento que ahí es donde viene el tema personal de cómo la persona administra su dinero y cuánto termina valiendo el dinero. Y yo creo que ese tema que tocas de la franela, Gucci, Louis Vuitton, que obviamente nada más por tener la LV, por tener el Gucci, obviamente sube el precio catastróficamente hacia arriba. Y me parece que eso, de hecho, el dueño de esas empresas, Genesis, de las bebidas alcohólicas, Louis Vuitton, él es la misma persona, Bernard Arnault, y es una de las personas más millonarias del mundo. Creo que está ahorita en el número 3, de acuerdo a la lista de Forbes. Y esa persona, ese tipo de personas, al igual que los grandes empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, Bill Gates, entendieron que es un sistema de creencias que está tan arraigado en las personas que ellos necesitan simplemente crear una marca, un logo, un símbolo que le suba por 1000 el precio a esa franela. Porque esta franela que yo tengo puesta simplemente puede tener el logo de LV y puede valer $5000. Pero eso fue porque alguien decidió crearlo y alguien entendió Sí. cuál es la valoración del dinero y que hay muchas personas que si bien no les interesa tener una camisa Louis Vuitton, hay otras que sí, y hay otras que pagarían millones, miles de dólares por vestirse Sí. con una camisa de esa calidad o por tomar una botella de Hennessy, una botella de cualquiera de licor caro. Y ahí es donde viene el tema que termina siendo relativo y las personas terminan asignándole el dinero una carga valorativa excesiva. Y generalmente es cuando tú no vienes de una educación financiera. Es decir, para ti el dinero se convierte, por ejemplo, la gente que no tenía dinero y se ganó la lotería, por decirte algo. O los actores de Hollywood bueno, hay casos comprobados de gente que ha participado en películas, ha ganado millones de dólares y después están en la bancarrota y Sí, terminan haciendo de drivers o teniendo trabajos tradicionales, volviendo a una peor condición que la que tenían antes de ser actores, por sí. ejemplo. Esas personas que no tienen como esa educación para la administración del dinero terminan sobrevalorando las cosas Ujú. y terminan ya no sintiendo, no cubriendo necesidades básicas, sino que quieren llegar a las necesidades, a los estándares más sociales, a los estándares sociales más altos con la necesidad de pertenecer. Y ahí es donde viene el gran secreto de esas marcas con un gran logo, con un entorno, porque te crearon un entorno alrededor de esa marca que hace que pareciese que yo soy más o menos, yo tengo más o menos. Entonces, claro, yo quiero pertenecer, esa gente que usa ese tipo de productos quiere pertenecer a esa élite y resulta que no es solamente por tener una franela, porque hay países del Caribe, en nuestra cultura latinoamericana, que la gente se viste absolutamente, ridículamente de marcas. Y cuando te digo ridículamente es de marcas que no son imitaciones, o sea, que van a una tienda y se gastan miles de dólares, gente que te garantizo que no puede, o sea, no puede usarla. Porque el que lo puede usar, que lo use. Al final, si te sobra el dinero, ¿cuál es el problema? Pero si tú estás limitado, ¿cómo tú vas a comprarte unos zapatos que a lo mejor es el ingreso de 3 o 4 meses de tu casa, por ejemplo? Claro. Y entonces ahí cuando viene ese tema que yo siento que es muy importante de cómo la persona le asigna una carga valorativa al dinero. Porque si bien es cierto que la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos decide imprimir o no imprimir, y Ujú. ahí está el peligro, ¿no? Imprimes mucho, no se acompaña la producción, inevitablemente inflación. O sea que terminamos nosotros pagando un precio más elevado de los productos. Claro. Por el mismo producto ahora vamos a pagar mucho más. Claro, porque en el medio está el mercado y entonces el mercado dice, ah, pero si entonces el gobierno me está generando más billetes y hay más dinero en la calle y la gente me está comprando, ha subido el poder de compra, entonces, ¿qué tal si yo también subo el precio? Claro. Y ahí es cuando comienza esta pugna. Entonces, es como un torbellino, Sí, es un torbellino en 3 niveles de gobierno, de empresas y de personas, que al final del día no podemos cambiar al gobierno, exacto. no podemos cambiar el mercado, imagínate, la mano invisible del mercado. Yo siento que lo único que podemos hacer algo somos nosotros al repartir el dinero. Sí, y es una carrera, ¿no? Es la La carrera del carrera del dinero dinero.
Y si te imaginas una pista de NASCAR, puedes visualizar tres carros en donde cada uno es uno el gobierno, uno el mercado y uno tú. O Las sea, el que estás personas. manejando tú, te puedes montar tú mismo y ves como el mercado y el gobierno te van pasando, tú los pasas y así es la vida, así es la carrera del dinero. Sí. Vas allí forcejeando, medio chocando por aquí para ver si puedes derrotar al mercado, para ver si puedes derrotar al gobierno, pero al final no se trata de a quién vas a derrumbar, porque si tratas de derrumbar al gobierno no vas a poder. De hecho, hay un dicho en la bolsa de valores que dice don't fight the Fed, o sea, no vayas en Claro, contra de la Fed. Si la Fed te claro. dice eso, hazlo y ya. O sea, si la Fed dice que va a imprimir trillones de dólares como lo hizo en este momento, simplemente adáptate. Sí, la No Reserva trates Federal. de... Y claro, entonces yo siento que en esa carrera el gobierno siempre sale como la ventaja, pues. Ujú, El gobierno siempre sale con ventaja, los gobiernos refiriéndonos a las instituciones encargadas de regular el valor del dinero, porque son los que deciden, ¿no? ujú. Pero entonces el mercado dice, ahora con esto yo genero una nueva forma de conectar con las personas, creo el negocio virtual, le meto internet, le meto y comienza a acelerar la carrera y resulta que el menos favorecido en esa carrera es la persona. Porque la persona no tiene los recursos que tiene un gobierno y la persona no tiene los recursos que tienen las grandes corporaciones. Entonces, perseguirlos puede ser lo peor que tú puedes hacer. Y es ahí donde vienen las definiciones de Kiyosaki, que tiene un aporte increíble de personas como Grant Cardone que han logrado posicionamientos a nivel económico, que Sí, terminan diciéndote, espérate, es que el problema es que tú no puedes correr a través del dinero, exacto, correr por el dinero. Más bien exacto. tienes que crear formas de atraer el dinero hacia ti. Exacto. Sí, y volviendo a ese tema de la carrera, para hacer que ese dinero venga hacia ti por medio de modelos de negocios, inversiones, lo que tienes que hacer es inyectarle tú un motor a tu carro. Que no trates de alcanzar al gobierno, no trates de alcanzar el mercado, simplemente inyéctate tú ciertos motores y poco a poco le vas aumentando la velocidad a tu carro Claro. sin estar peleando y persiguiendo al mercado y al gobierno. Porque eso es lo que te va a dar a ti la tranquilidad financiera, cómo tú consigues esa vuelta de esos esos modelos de negocio para de alguna forma después tener una velocidad estable que Sí. te permita esa libertad, Y esa... aguantar las crisis también, Claro. aguantar los momentos en donde se cae el mercado. Y eso pasa en todos los países, porque por ejemplo, ves la realidad de los países en crisis como Haití, Venezuela, algunos países de Sudáfrica, otros países por allá en Asia, Ujú, que efectivamente tú ves los indicadores macroeconómicos y entonces pareciese que el gobierno es el único que corre, pues, porque en ujú, algunos países pareciese que ni siquiera hay empresas, hay mercado, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, no están las grandes corporaciones que rigen el mundo. ujú. Pero resulta que en esa carrera hay como pequeñas o medianas empresas con unos carros, con unos vehículos repotenciados, con una capacidad increíble de no solo ganarle la carrera al gobierno, sino que al mismo tiempo logran generar fuentes de ingresos en situaciones que la gente les parecería imposible generar ingresos, ¿no? Claro, exacto. Y esa idea de la carrera, cuando vienen estas crisis, como en este momento que si bien muchos pequeños negocios han caído en la bancarrota, hasta negocios grandes, Sí, simplemente porque su modelo de negocio está adaptado a las personas. Por ejemplo, Hertz, de la renta carros acá en Estados Unidos, quebró simplemente porque ya la gente no estaba viajando, no estaba sí. rentando carros y de alguna manera era una empresa consolidada. No, y además de eso, acuérdate que el negocio detrás de Hertz es llenarse de vehículos, o sea, literalmente vaciar los inventarios de las productoras de carros para tenerlos prácticamente nuevos, porque hay un mercado secundario que termina comprándolo. Es decir, el negocio de Hertz era como un negocio que prácticamente ellos no ponían dinero, sino que pedían un crédito para vaciarle el inventario a las productoras de vehículos, se llevaban los vehículos ahí y entonces los que iban saliendo los vendían en el mercado secundario, con eso iba pagando los créditos, pues la renta, pero resulta que se les olvidó algo, Claro. que es la gente. ¿Qué pasa si la gente deja de alquilar carros? Y mira lo que ocurrió. Sí, y es allí donde viene la importancia de esa educación financiera que todos necesitamos, porque si bien a esas personas se le han destruido esas empresas, esas personas fueron capaces de tener otros modelos de negocio aislados, de ya tener un ingreso pasivo externo a ese negocio, que te permita simplemente en estos momentos de crisis poder darle stop a tu carro, pero todavía tienes gasolina. Sí. O sea, el carro no, sí te va a volver a prender y es allí donde ese ingreso pasivo es muy importante.
porque en medio de estas crisis, las personas que si bien tenían negocios, se le cayeron abajo, ya tenían ese ingreso pasivo fluyendo de otros modelos de Que negocio. iban dando, sí. Y ahora, hay algo que es importante que es, lo dice Kiyosaki, ¿no? El dinero irreal, el fake money, Ujú, versus el dinero de Dios, ujú, el God's money. A ver, obviamente los billetes, o digamos la denominación de los países, y principalmente el dólar como referencia mundial, es considerado por Kiyosaki un dinero falso. sí. ¿Por qué? Sí, él de hecho acaba de, bueno, hace un par de años, un año, si mal no me equivoco, su libro Fake, que él dice Fake Money, Fake Assets, Fake Teacher, porque él habla de que el papel es algo que el gobierno, como hablábamos en esta carrera, tiene la capacidad, dependiendo de las leyes de cada país, de controlarlo, simplemente de controlarlo. Y es allí donde personas como Kiyosaki entendieron que ellos lo que buscan no es el papel como tal. Claro. Ellos, por ejemplo, Kiyosaki en el caso de su modelo de negocio real estate, igual que Gran Cardone, y como Cardone dice también, que se hila muy bien los dos conceptos de ellos, es que ellos intercambian una torre de papeles. Cardone se refiere así tal cual, intercambia una torre de papeles, él ha quemado en video torre de papeles por un building, por ejemplo. Claro, que es algo Es físico, algo tangible. físico que al final ya el gobierno no te va a venir a transformar tu building porque ya tú con ese dinero que el gobierno estaba controlando, tú lo cambiaste por otra cosa que tiene Que más lo valor. creaste, Claro, inclusive, que lo pudiste haber creado. Y fíjate, hay algo ahí que juega un papel importante porque al final del día siempre va a haber una moneda, si hablamos del fake money, siempre va a haber una moneda que valga más que otra. sí, Entonces, por ejemplo, si en algún momento el dólar era una moneda fuerte, bueno, tuvo la libra esterlina siempre dominando, pero después la comunidad europea entonces se une y dice, vamos a crear una moneda que se llame el euro y que sea más fuerte que el dólar. Bueno, mira todo lo que le ha costado a la comunidad europea, sobre todo los países más productores como es Alemania, aguantar el peso de mantener una moneda más fuerte que el dólar. Y bueno, al principio llegó a ser hasta un 30% más costosa que el dólar. O ok. sea, imagínate lo difícil que es poder perseguir, entonces viene la carrera de gobiernos o de comunidades o de continentes para ver quién lo va ganando. Pero entonces después está la libra esterlina, que sin hacer mayores esfuerzos se ha consolidado por un tema hasta cultural, ¿no? Un tema filosófico de cómo han manejado el dinero. Pero entonces vienen las monedas electrónicas, ¿no? A jugar un papel importante aquí, porque entonces en el caso, por ejemplo, de los bitcoins, ya los niveles son exorbitantes. Claro, y hoy en día con la explosión y la evolución de la tecnología, eh, emergen ese tipo de monedas que, bueno, en el caso del Bitcoin, creada en el año 2009 por anónimos, al final no se sabe si fue una empresa, si es una persona individual, pero se registró por el nombre de Satoshi Nakamoto. Al final nadie sabe quién es, pero esta persona crea el Bitcoin con esa intención, con crear un sistema de intercambio, instaurar un nuevo modelo de creencias, un nuevo sistema de creencias que le permita a la gente tener otra moneda de intercambio que no esté en manos del gobierno, que no sea el gobierno el que El que tenga la el control regule. sobre eso. Y hoy en día, obviamente, el Bitcoin no es la única moneda de cambio, porque el dólar aún sigue siendo la moneda internacional, la moneda de cambio, digamos que más reconocida, pero un solo Bitcoin tiene el valor de $9.000. Claro. En este Entonces, momento. en este momento, claro, eso fluctúa mucho, pero es eso, es lo que tú dices, que siempre va a haber una moneda que valga más que otra y con esta evolución de la tecnología eso va a seguir ocurriendo. Sí, Y lo que hablábamos, que creo que es aún más profundo que el tema de la moneda electrónica, es el tema de los recursos naturales, ¿no? claro. Cómo en algún momento, eventualmente, ya el problema no va a ser de dinero en sí, de que el dólar ya no vale nada y el Bitcoin sí, de que el euro no vale y la moneda, la libra esterlina sí, si no podemos llegar tal vez a un punto en un futuro en donde ese intercambio va a ser por agua, Sí, 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 ese sí. intercambio va a ser por cosas tan sencillas como esas, que el que tenga Recursos agua, naturales. claro, que el que tenga agua va a ser el rey del mundo. Y hoy lo vemos con el oro. O sea, era imposible pensar, por ejemplo, para los faraones egipcios que estaban literalmente forrados en oro, que el oro iba a convertirse o iba a tener esa valoración tan estable en el tiempo.
más bien increchente, ¿no? Ujú. Porque, bueno, al final del día los gobiernos, conscientes de esa situación, tienen reservas en oro. O Claro. sea, al final del día, el que crea el dinero ficticio, el fake money, como lo llama Robert Kiyosaki. Kiyosaki, tiene también su reserva de God money, dinero creado por Dios, o sea, un recurso natural tangible que al final te permite medirte como país, porque entonces ahí viene una combinación de las reservas internacionales, que es una parte del oro que tienes, el dinero invertido, los papeles, etc. Entonces, mira qué interesante, si nosotros ahora analizamos ese punto de el dinero creado Sí, por el hombre versus el dinero de Dios, como lo define Kiyosaki, sí, ahí vemos grandes diferencias e inclusive oportunidades para no depender única y exclusivamente de una moneda, para no correcto. depender de una única fuente de generación de ingresos. Obviamente, hay negocios que son muy volátiles, que tienen un riesgo alto y te pueden generar una utilidad a muy corto plazo. Claro. ¿Sí? Hay otros negocios que son más lentos y que dependen de muchos factores, entonces generan como utilidades más bajas y al final en un mayor tiempo. Claro. Pero hay unos que independientemente de lo que está ocurriendo, como el caso del dinero creado por Dios o el dinero de Dios, que se mantiene en el tiempo, siempre en crecimiento, como es el oro, el cobre, etcétera. Sí, y de hecho, hoy en día, en medio de toda esta pandemia, en donde por lo menos Estados Unidos ha impactado fuertemente la economía, ya que la economía de Estados Unidos está fuertemente protagonizada por el consumo de las personas. Y hoy en día, el precio del oro ha subido exorbitantemente y ha llegado a sus máximos históricos de hace 8 años, por eso mismo, porque las personas hoy están confiando en medio de esta crisis en el oro, Claro. hay demasiada demanda, lo que hace que ese precio se dispare en God's Money, que Claro. en este caso es oro plata, y la gente lo está utilizando como barrera, como escudo para Sí, proteger ese capital que eventualmente ya no está controlado por el gobierno, ya no es sí. ese dólar que, Que lo imprimen, pues. claro, que cada El vez... gobierno no puede imprimir oro, pues. Exacto, y de hecho yo veía en estos días una gráfica en donde cuando el valor del dólar disminuye, el valor del oro sube. Cuando el valor del dólar ha decaído, como en estos momentos en donde la Fed inyecta dinero y cada vez necesitas mucho más dinero para adquirir un producto en específico, el valor del oro ha subido, es inversamente proporcional porque la gente se protege en ese God's Money, porque ya Claro. no quieren confiar en el Se gobierno, resguarda. se resguardan para que ya no esté en manos pues, de la Reserva Federal y de los gobiernos. Ahora, hay cosas que nosotros hemos tocado someramente en otros episodios, que es el tema de cómo la gente eh, hace, no solo sus creencias, sino que genera afirmaciones alrededor del dinero, para que Sí, terminan siendo afirmaciones para ellos, ¿no? Como no toques ese dinero está sucio. Yo llegué a escucharlo en mi hogar, pues, no específicamente en mi casa, pero yo llegué a escucharlo, como por ejemplo cosas como que no lo toques porque está sucio, te tienes que lavar las manos, o sea, imagínate, o sea, que el dinero está asociado a algo sucio, como que fuese basura, como que fuese algo que tú botas, entonces tú tienes que tener cuidado, porque es que y yo preguntaba por qué. Bueno, pero es que ha pasado por muchas manos y tú no sabes quién lo tuvo, imagínate. Y esas pequeñas, esas creencias, que pueden ser pequeñas afirmaciones y que se pueden ver muy micro, cuando tú vas avanzando en la vida, la vas transmitiendo de generación en generación y entonces terminas diciendo cosas como que yo en algún momento le dije a Julieta, a mi sobrina de manera inconsciente, tienes que lavarte las manos después de eso. Y yo dije, what? O sea, ¿qué estoy diciendo? Porque resulta que independientemente de las bacterias que puede tener un billete, bueno, hay millones de bacterias metidas en un teclado, hay millones de bacterias metidas en una esponja, en una puerta cuando una sales. puerta, o sea, es decir, las bacterias están en todos lados, en la ropa que te pones, en el lugar, y más ahorita en una época de virus, ¿no? Entonces, sí, esas creencias yo siento que tienen mucho que ver con dónde tú te criaste, pero también tiene que ver con hacer conciencia para quebrarlas. Claro, Y tú decir, ¿sabes qué? Ya esto no va a ser así, como es tu caso, por ejemplo, con cómo tú has más bien generado dinero en vez de pedirme dinero. exactamente. Y no solo que ese tipo de creencias y afirmaciones que se pueden ver muy micro se pasan de generación en generación, sino que te afectan en el momento, de inmediato a ti, así no te des cuenta, porque yo soy un fiel creyente de ese poder mental y de que al final todo es una interpretación y uno ve las cosas como las ves y hay personas que no las ven como tú. Claro.
Pero partiendo de ese punto, esos pequeños detalles como el dinero está sucio, tú lo dejas pasar y piensas que eso no te está afectando a ti mentalmente, pero todo eso está entrando, todo eso lo está percibiendo tu subconsciente y eso se te va metiendo en la cabeza y ya eventualmente tú vas a actuar sin pensar con respecto al dinero, porque ya tienes en tu mente, ya tienes en tu subconsciente que está sucio, que no lo tienes que tocar, entonces ya creas ese rechazo. Y de ahí lo que dicen que el dinero entonces termina siendo infeliz a las personas, que los que tienen dinero terminan siendo Sí, drogadictos o terminan siendo personas sin ninguna sensibilidad social, personas que dejan a su familia, etcétera. Y hay algo que es importante que a mí me gusta mucho como tú lo has acoplado, que es tu entorno. O sea, no solamente es esto que estamos haciendo, en donde coincidimos y nos encontramos en temas comunes, sino que esto nos nutre a ambos. O sea, el libro que te leíste, la película que vimos, lo que escuchaste de tal persona, eso nos nutre y digamos, nos nutre en conocimiento, en preparación. Yo me nutría de muchas cosas con mi papá, pero más relacionadas a entretenimiento, que no es que nosotros no compartamos entretenimiento, porque también lo hacemos, pero es interesante porque con quien tú te rodees y de lo que tú comiences a hablar y de lo que tú comiences a ver y a consumir, te va cambiando, te va influyendo un punto en el que tú te haces más abierto al dinero y con nuevas formas de generar dinero o más bien te cierras y dices, ¿sabes qué? No, el dinero es sucio y no lo toco. claro, y yo creo que esa reflexión final que buscamos dejar con esto es que si bien están esos tres niveles, gobierno, mercado y tú como persona, al final la que puedes cambiar eres tú, la que puedes Absolutamente. manipular eres tú. Entonces, partiendo de ese punto, debemos entender que todo comienza por la mente. Sí, Y cuando todo comienza por la mente, también debemos entender que el dinero no compra la felicidad porque ser feliz es gratis. sí, Y al final tú decides si lo eres o no lo eres, teniendo o no dinero. claro. Y ya con esa filosofía de vida, siento que se puede hacer mucho más fácil el hecho de buscar el dinero y el hecho de tener esa tranquilidad financiera, porque no lo estás buscando para ser feliz. Ya tú tienes que ser feliz antes de buscar el dinero, porque si no vas a estar en problemas. Claro, y es por eso que siempre te invitamos a que tengas 100% foco en la conciencia 100% foco en la capacitación. y 100% de foco en el capital. Suscríbete, comenta, comparte, porque esta información no dejes que se quede solamente contigo.